A ver, hay 10 inconsistencias que según la Fiscalía General de la República está cometiendo la Fiscalía de Justicia o la Fiscalía General de Sinaloa en el caso del Mayo Zambada. Ayer emitió un boletín así. El artículo 123 del Código Penal Federal establece que se impondrá prisión de 5 a 40 años al mexicano que cometa traición a la patria, señalando o también que es responsable de ese delito, el que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional, para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito. Esa es la razón prioritaria de la investigación que inició el Ministerio Público Federal respecto al caso de el Mayo Zambada y Joaquín N. Así dice el boletín. Las pruebas fundamentales para acreditar ese delito se encuentran dentro del territorio de los Estados Unidos de América y están vinculadas directamente con un vuelo ilegal, con un avión de matrícula clonada y con una conducta absolutamente irregular de quien piloteó ese avión y que ocultó toda la información de su vuelo en territorio mexicano hasta que llegó a la frontera, donde ya dio solo el aviso de su aproximación y aterrizaje en territorio de los Estados Unidos, en donde ya lo estaban esperando. En razón de todo lo anterior, se realizó una diligencia, dice la Fiscalía General de la República Ministerial y de Investigación Policíaca, en el aeropuerto Doña Ana, en Santa Teresa, Nuevo México, con la autorización del gobierno de ese país, sin que se obtuvieran los datos necesarios para lograr establecer las responsabilidades ya referidas. Por tal motivo, el área de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la República e Interpol México han solicitado formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos de América la siguiente información, la cual hasta hoy no ha sido proporcionada. Primer elemento. 1. Documento de autorización previa de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, CBP o CBP, del vuelo en que llegaron Ismael y Joaquín Guzmán López. 2. Documento de la información anticipada sobre los pasajeros API. 3. Informe del sistema de seguridad de radares de los Estados Unidos en la zona fronteriza con México. 4. Constancia de las autoridades migratorias sobre la recepción de ese vuelo en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México. Pilotos, pasajeros, pasaportes, visas vigentes. 5. Constancia de aduanas sobre identificación y revisión de personas y pertenencias. 6. Datos de identificación del piloto. 7. Número de matrícula que llevaba el avión al momento del aterrizaje, legalidad y origen de la matrícula. 8. Identificación de la aeronave. 9. Registros aeronáuticos de la Agencia de Aviación Federal sobre la matrícula y serie de la aeronave, incluyendo análisis histórico. 10. Si el número de serie que aparece en la puerta de la aeronave, así como la matrícula, son los legales y si históricamente le corresponde hoy en día a esa aeronave o si existe alguna irregularidad al respecto. Número 11, número de serie real de dicha aeronave y si existió cambio de alguna pieza en que se haya modificado dicha serie. Pues México entonces elevando la presión. Se nos ha informado que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha apoyado esta solicitud. En cuanto se obtengan los resultados ya mencionados, se darán a conocer de inmediato. En otro aspecto, dice también sobre, vamos a hacer un resumen, porque está Marcos Vizcarra ya en la línea. A ver, estos puntos, por lo que toca al homicidio de Héctor N., la Fiscalía General de la República obtuvo copia autenticada de la carpeta de investigación local de Sinaloa, ojo, dice por acá, y al respecto los peritos y analistas de la Fiscalía General de la República han reportado lo siguiente: estas inconsistencias y que está considerando también como un delito de traición a la patria. 1. Que en la necropsia no se establecen de forma correcta los signos cadavéricos inmediatos, temperaturas, signos tanatológicos, livideces, ni la descripción correcta y evolución que tuvo el cuerpo. Que el cuerpo tiene un fuerte hematoma en la cabeza, que el cuerpo recibió 4 disparos en las piernas, que el video de la gasolinera tiene sonido y solo se escucha un disparo, que es lo que decíamos también, en el video no aparece el extractor de la UAS,
que los 3 empleados de la gasolinera no refieren haber escuchado disparos, que no se identifica con precisión la fisonomía de los ocupantes de la camioneta, que no hay mecánica de hechos del evento, que no se procesó criminalísticamente, dice, el lugar de los hechos ni el vehículo, que habiendo manchas de sangre humana en la batea de la camioneta, no hay ni peritajes ni determinaciones al respecto, que tampoco se cumplieron por parte de todas las autoridades involucradas las medidas de preservación del cuerpo, permitiéndose una incineración que es contraria a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios. Lo cremaron. A ver, pues qué delicado todo esto, Marcos Vizcarra. Hay un choque entre fiscalías, por lo que veo, la General de la República con Sinaloa por el caso Melesio Cuen, y calificando también como traición a la patria. A ver, ahora sí que estamos frente a esta situación, pero el presidente sale a darle espaldarazo de nuevo, si podemos preparar ahorita el video, al gobernador de Sinaloa, la estructura de Morena, pero a la vez los están investigando. A ver, ¿cómo está esto, Marcos? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la comunicación, a ti, al equipo de Proyecto Puente, al auditorio. Bueno, lo acabas de contarnos todo, justamente esta relatoría que hace la Fiscalía General de la República, que creo que es muy importante. Y creo que lo inicial sobre el tema de Ismael Zambada García, creo que es muy interesante estos señalamientos que hace la Fiscalía General de la República. Sería muy importante también, creo yo, y en aras de transparencia, como se ha establecido incluso en este comunicado, si en esta carpeta de investigación se incluye también, por ejemplo, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Si se incluye también, además de los hijos del Chapo, se incluye funcionarios públicos, tanto del gobierno federal como del gobierno local de Sinaloa. Porque ya en la misma carpeta se reconoce que fue en una pista de vuelos en Culiacán, en la ciudad de Culiacán. Eso creo que vale mucho la pena saber si sucedió o no sucede, si solamente va a ser, una demostración de fuerza, de quizás incluso de indignación que puedan tener sobre el gobierno de Estados Unidos, o realmente va a ser una investigación fuerte y eficaz que nos lleve a por lo menos conocer lo más cercano a la realidad de lo que sucedió el día 25 de julio. Lo segundo, de lo que partes, ya lo platicamos aquí en Proyecto Puente hace unos días, hay muchas inconsistencias en el video que presentaba la Fiscalía General del Estado, había muchas dudas incluso desde un inicio sobre el caso de Héctor Melesio Conajeda, el asesinato del político sinaloense, y te lo comentaba incluso en Revista Espejo, llegamos a hacer un análisis cuadro por cuadro de cómo se veía cada punto, de que no se veía justamente a las personas, a los tripulantes que estaban supuestamente en esta camioneta. Dábamos a conocer también en Revista Espejo de que las personas que estaban como despachadoras de esta gasolinera al norte de Culiacán, donde de acuerdo con la Fiscalía General de Sinaloa ocurrieron estos hechos, pues no se inmutaban, no tenían una reacción alguna en los 10 segundos entre que la camioneta se para pedir gasolina, entre que una motocicleta se para a un lado de la camioneta, entre que abren la puerta del copiloto donde supuestamente habría estado Héctor Melesio Conojeda y supuestamente la Fiscalía habría estado con vida Héctor Melesio Conojeda. El lunes pasado, y en Luis Alberto, hubo una conferencia de prensa donde la Fiscal General del Estado reconocía varios puntos, pero los reconocía incluso olvidando lo que ella había anunciado del día 26 de julio, un día después del asesinato oficial de Héctor Melesio Conojeda. Uno de esos puntos es que, por ejemplo, el tema de balística. La Fiscal General del Estado, en la primera conferencia de prensa, nos dijo que había recibido 4 balazos. Ya se confirma en la carpeta de investigación de parte de la Fiscalía General de la República, pero que de esos 4 balazos, 2 de ellos habían salido de sus piernas y 2 más se habrían quedado alojados dentro de sus piernas. Eso se nos informó a periodistas durante conferencia de prensa. En la segunda conferencia de prensa, que ocurre prácticamente casi 20 días, 15 días después del suceso, la Fiscal General se le cuestiona sobre si tiene el dato de cuál es el calibre de las balas. La Fiscal General dice que no había ninguna bala para poder determinar el calibre de los disparos.
un dato contradictorio. El segundo dato que nos pareció muy importante es que le preguntamos a la fiscal, en el video que nos está mostrando en este momento, porque así sucedió, el video que nos muestra no se ve un chispazo de bala, no se ve un ataque e incluso no pareciera que es robo de vehículo. Entonces la fiscal decía, pero eso ocurrió. La fiscal general nos dijo en la primera conferencia de prensa, como una tercera irregularidad que nosotros detectamos, que Héctor Melesio Cuen Ojeda habría llegado con vida al hospital y que habría muerto en el hospital después de un paro cardíaco. En la segunda conferencia de prensa, la fiscal reconoce que Héctor Melesio Cuen Ojeda llegó muerto al hospital donde fue atendido cerca del centro de Culiacán. Se le preguntó a la fiscal si había recibido algún golpe, dado a que ya existe una versión a través de una carta firmada por Ismael Zamada García, donde señalaba que había sido asesinado en otro lugar y no en la gasolinera. La fiscal nos negó el hecho, nos dijo que no, que lo que se tenía era lo que venía en la carpeta de investigación y que en esa carpeta de investigación se venía el tema de las balas pero llena de inconsistencias la carpeta, ¿no? Entonces, por lo que veo, claro, es más verosímil, es más confiable la versión del Mayo, o sea, o el Mayo lo que está diciendo en su carta pudiera ser cierto. Claro, podríamos estar hablando de eso, y eso es muy importante, Luis Alberto, porque estamos hablando de que qué confianza podríamos tener en la autoridad cuando otra persona que, vaya, es un señor señalado, cuestionado, porque es un delincuente, porque ha cometido muchas cosas atroces, nos da mejor una verdad más cercana, o por lo menos más creíble, de lo que realmente sucedió con Héctor Melesio Cuen Ojeda. Es importante saber qué va a pasar en las próximas horas aquí en Sinaloa. No sabemos, no hay una postura de la Fiscalía General del Estado después de que la Fiscalía General de la República señaló 10 puntos importantísimos de inconsistencias, los que ya citaste previo a que yo empezara a hablar. Son 10 puntos, Luis Alberto, y creo que uno de los más elementales, si me permites, bueno, son 2 puntos elementales. Uno de ellos es que dan a conocer que hubo un golpe en la cabeza de Héctor Melesio Cuen Ojeda, y el segundo, que creo que ese sí es fuertísimo, es que no se hicieron prácticamente las pruebas periciales correspondientes. Entre tanto, es que ni siquiera fueron a la gasolinera para poder corroborar los hechos que habían sido dados a conocer por un solo testigo que tiene la Fiscalía General del Estado. Por eso, y entonces adquiere relevancia, reitero, para concluir lo que decía el Mayo en su carta según el abogado. Es decir, que a lo mejor se iba a ir a ver con él, que no fue asesinado en el lugar que estaba diciendo la autoridad. Esto es gravísimo, Marcos, se está enredando más el caso y a la vez está contradiciendo más Sinaloa, pero lo que a mí me llama la atención entonces, ¿por qué sale la estructura de Morena a apoyar al gobernador? Porque la fiscalía no me van a decir que es independiente, ¿eh? Ningún fiscal es independiente en este país, está con el gobernador en turno en los gobiernos. Realmente es muy difícil, Alberto, realmente es muy, muy difícil. No solamente la estructura Morena, es el mismo presidente de la República, sí, que el día 10 de agosto en Culiacán, en un evento público, da un espaldarazo completo al gobernador. No, y hoy también, no por eso la estructura que claro. Hoy también, de hecho, a ver si me pueden preparar porque hoy el presidente volvió también a decir, hay inconsistencias, pero apoyamos al gobernador. Bueno, y entonces... Claro, es que ya con esas son 3 veces que lo apoya públicamente, ¿no? El lunes pasado también incluso es un apoyo. Es increíble, de verdad, es interesante saber lo que está pasando. Creo, y lo hemos platicado colegas acá en Sinaloa, pues en las próximas horas van a ser vitales, porque quizás, o sea, no quizás, incluso hay hoy programado un evento público hoy con el gobernador, donde va a asistir el gobernador, y vamos a conocer qué pasa y qué sucede y si habrá, porque el gobernador mismo, y ojo, la ley lo establece, el gobernador mismo puede solicitar la renuncia de la fiscal general del Estado. Tiene ese poder para poder hacerlo. Entonces, vamos va a ser muy interesante. Va a ser muy, muy interesante lo que suceda y si el gobernador del Estado respalda o no a Sara Bruna Quiñones Estrada, la fiscal general de Sinaloa. Conclusión, Marcos, para cerrar entonces, y el lunes estaremos hablando de lo que pueda mover esto. Pues creo que la mejor conclusión que podemos llegar ahora es que la Fiscalía de Sinaloa, ya lo dijo la Fiscalía General de la República, tiene tantas inconsistencias que podríamos quizás asumir que hubo una mentira o una mala, más que mentira, hubo una muy mala investigación
una negligencia sobre una carpeta de investigación de un asesinato, que no era cualquier persona, era un político muy destacado de Sinaloa, y que justo lo que ahora tenemos que hacer es esperar a saber si el gobierno del Estado respalda o no a la fiscal general. ¿Y qué sobre esta, por último, la Fiscalía que también está acusando a Chapito de traición a la patria? ¿Perdón? ¿Y qué me dices sobre la acusación también de la misma Fiscalía que está acusando a Chapito de traición a la patria? Bueno, creo que, insisto, va a ser interesante. Sí. Creo que sí necesitamos saber y que sea transparente si existe esa traición a la patria, tanto a este muchacho que viajó con Ismael Zambada García, Joaquín Guzmán López, como a las otras personas que Ismael Zambada menciona en la carta. Recordar que no solamente menciona un hijo, sino menciona a dos hijos de Joaquín Guzmán Loera, el otro es Iván Guzmán Salazar, y hay que saber quiénes son y las personas que se señalan en esta carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República. Creo, insisto, en aras de la transparencia, como ya mencionó la Fiscalía General de la República, y ateniéndonos a ese principio y precepto legal que tiene y constitucional, pues sería muy bueno que nos lo diera a conocer. Te mando un abrazo, Marcos. Gracias. Nos escuchamos el lunes. Gracias. Buenos días. Igualmente, señor. Hasta luego. Corte y vuelvo con más información. Buenas noticias. Entonces, ¿tenía razón el Mayo Zambada en su carta? Ah, ¿verdad? A ver, ahorita voy a retomar un poco, si me pueden pasar también la carta del Mayo, y seguimos intentando formar este rompecabezas que se arma y se desarma diariamente con esto que es más allá de una narconovela. Es la realidad de la narcopolítica mexicana. Ya para cerrar lo de Sinaloa, que es un tema de interés nacional y que habla de narcopolítica mexicana, nomás para cerrar lo que decía ahorita Marcos Vizcarra, que le preguntaba yo y quedábamos en el clavo. En la carta del Mayo Zambada, que usted ya sabe que lo llevaron contra su voluntad, que se iba a reunir, es decir, lo que ya ha escuchado ya sabe. Pero hay aquí, en uno de los últimos párrafos, en el antepenúltimo párrafo de la carta, dice: sé que la versión oficial que dan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuen fue tiroteado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no es lo que ocurrió. Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron. Héctor Cuen era amigo mío desde hacía mucho tiempo y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Eras López y Rodolfo Chaides, a quienes nadie ha vuelto a ver ni saber de ellos. Bueno, recuerde usted que Rosario Eras era uno de los guardaespaldas, agentes oficiales del estado de Sinaloa, y que lo confirmó también Sinaloa. Vaya galimatías político, si se le puede adjudicar así con ironía, en la que estamos metidos. ¡Qué enredo! Desnudada la Fiscalía de Justicia de Sinaloa. Está desnudada. Está evidenciada de todo lo que hizo la Fiscalía General de la República, el gobierno de López Obrador. Bueno, no es el gobierno legalmente, no, bueno, la Fiscalía General de la República está evidenciando la de Sinaloa, pero a la vez están López Obrador y la estructura de Morena, y principalmente el presidente, dándole espaldarazo a Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa. ¿Qué es esto? ¿A qué le huele esto?